pie, hermanos, vamos a leer la palabra un momentico. Romanos 8, del 1 al 14. Gloria a Dios. Romanos 8, del 1 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Quiere decir que están guiados por el Espíritu de Dios. Puede tomar su asiento. Quiero en primer lugar saludar a los hermanos, las personas que están a través del internet. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor a través de este medio que Dios ha provisto para bendición y poder llegar a muchos hogares. Hemos tenido reportes de sintonías de diferentes lugares que ven los mensajes y el compartir de la palabra, ya sea directo o en diferido, en España, en Centroamérica, en Sudamérica, en varios países de Europa. Han reportado en los Estados Unidos que están viendo los mensajes. Hermanos que antes se congregaban aquí nos reportan que están viendo el mensaje de la palabra del Señor. Esta mañana les saludo y vamos para adelante en Cristo. Quiero compartir el tema la mente carnal contra la mente espiritual. La mente carnal contra la mente espiritual. Y la porción de la palabra del Señor, tomada en el verso 6 de Romanos capítulo 8, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Entonces, podemos pensar en la mente carnal y en la mente espiritual. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero hablar de estos dos aspectos, pero voy a tomar
el que nos concierne a nosotros en primer lugar, los que estamos viviendo de acuerdo al Espíritu de Dios, la vida espiritual. La iglesia, nosotros debemos entender que hoy tenemos la mente de Cristo y que cada día debemos avanzar en el propósito de Dios. Para poder avanzar en el propósito de Dios, es necesario que cada día nos nutramos o nos alimentemos de su palabra. Si la palabra de Dios está en nosotros, entonces tendremos los suficientes nutrientes para vivir. Hoy, como obediencia a la palabra, participamos de la cena del Señor, tomando el pan que representa el cuerpo de Cristo. Pero podemos entender, cuando vivimos en el Espíritu, que el pan espiritual es la palabra de Dios impartida a cada uno de nosotros para que tengamos los nutrientes necesarios para que el enemigo no pueda venir a nosotros, ni poseer nuestra vida, ni tampoco influenciar sobre nosotros. El enemigo puede cautivar un corazón y puede apoderarse de un cuerpo. Eso hace el demonio, el enemigo. Pero también el enemigo tiene también sus soldados que influencian sobre nuestra vida. Por eso la Escritura dice en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales, que operan para impedir nuestra vida. Pero el Señor nos lleva a través de la palabra que debemos estar investidos con la vestidura de la bendición, tener la vestidura que el Señor nos ha dado, el yelmo, la coraza, la espada, el escudo, el calzado, protegiendo nuestros pies, protegiendo nuestra cabeza, protegiendo igualmente nuestras partes sensibles en cuanto a la muerte, protegiendo todo. Y es espiritualmente lo que necesitamos, el escudo, pero también atacando al enemigo con la espada, que es la palabra. Cuando pensamos nosotros en la vida espiritual, es porque nos estamos ocupando de nuestro espíritu. Y cuando nos ocupamos de nuestro espíritu, entonces todo nuestro ser está siendo nutrido. Todo nuestro ser está siendo nutrido. Es necesario, hermanos, que avancemos en una vida espiritual hermosa. La palabra de Dios tiene aquí un orden. En el versículo 6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Quiero tomar primero la parte de ocuparnos del espíritu. Nosotros, los que sabemos que estamos en Cristo, cuando tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, entonces, no percibe las cosas que son del Espíritu, y no las puede discernir, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias al Señor, hoy podemos crecer en nuestra vida espiritual para bendición, y por eso el Señor nos ha dejado su palabra. Pero es necesario, para que podamos tener la mente de Cristo, despojarnos del viejo hombre.
Diga conmigo, despojarnos. Debo despojarme. La Escritura dice, a través del apóstol Pablo en la epístola de los Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando pienso en esta escritura tan hermosa, me maravillo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se despojó de su gloria, se despojó de la majestuosidad, de la majestad, de su grandeza, de su poder, y se humilló, se hizo hombre, para que nosotros pudiésemos entender la grandeza de su amor. Se despojó, ¿por qué? Porque era necesario que Él viniese a la tierra y también entregase su vida por nosotros los pecadores, para que nosotros fuésemos limpios, fuésemos restaurados, tuviésemos vida eterna, para restaurar una condición que el enemigo nos había quitado, que era la condición de la vida eterna. Hoy, por medio de Jesucristo, tenemos la vida eterna y podemos vivir una vida espiritual. Pero cuando habla del sentir del Señor, Él se despojó de su gloria. Ahora, al pasarlo a nosotros, ¿de qué nos tenemos que despojar nosotros? Mi hermano, tenemos que despojarnos de nuestra naturaleza de pecado. Debemos despojarnos de nuestro yo, de nuestra carnalidad, para que podamos vivir conforme lo que dice la Escritura, una vida espiritual. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, el versículo 3, comienza diciendo o expresando, dice la Escritura en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Él se despojó de su grandeza y vino y se hizo semejanza de carne y de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, verso 4, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, mi hermano, qué importante, para que podamos vivir una vida espiritual, necesitamos despojarnos de los deseos de la carne. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Entonces necesitamos, así como el sentir que tuvo el Señor Jesucristo, se despojó a sí mismo de su gloria, para enseñarnos a vivir una vida real, espiritual, en bendición, dependiendo del Padre, viviendo en Cristo Jesús, viviendo en el Padre. Decía el Señor Jesús: Padre, yo en ti y tú en mí, para que el mundo, para que ellos conozcan que tú me enviaste. Es una relación genuina, donde el que gobierna nuestra vida es Dios. Hoy podemos entender que así como el Señor se despojó para enseñarnos una vida en la humanidad, pero que podamos vivir una vida espiritual, no quiere decir que nos aislemos del mundo, no quiere decir que no hay fraternidad, no quiere decir que no hay comunión, pero la vida espiritual nos lleva a entender las cosas del Espíritu, lo que Dios, por lo cual Dios nos creó a nosotros, para que pudiésemos disfrutar de la vida eterna. Entonces nosotros nos despojamos de nuestra naturaleza de pecado
y tomamos la mente de Cristo, la vida espiritual, para bendición. Es importante la vida espiritual. Y la vida espiritual está apoyada en la palabra. El alimento de la vida espiritual. No podemos ser cristianos que nos alimentamos de la palabra posiblemente cada 8 o 15 días. Necesitamos ser cristianos que vivamos una vida espiritual apoyados en la palabra para que de esta manera podamos estar nutridos todo el tiempo. La Escritura habla cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, de la esclavitud. El Señor los llevó a través de la tierra prometida, a través del desierto, a la tierra prometida. Y dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que el Señor afligió a ese pueblo, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, pero también dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nosotros podemos nutrir nuestro cuerpo físico, pero necesitamos el nutriente espiritual. Y por eso dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, del Señor. Entonces necesitamos entender que la palabra de Dios trae nutrientes. ¿Por qué el mundo está descompensado? ¿Por qué están los buenos y por qué están los malos? ¿Por qué están los que hacen mal a otros? ¿Por qué unos asesinan, otros maltratan, injurian, son groseros, altarvanes? Hermanos, porque están alimentando continuamente su carne, su yo. ¿Y por qué hay unos que siempre avanzan en bendición? Porque están alimentando el espíritu y a través de ese alimento espiritual pueden avanzar en su vida diaria. El alimento se necesita para nuestro cuerpo, pero necesitamos el alimento espiritual, que es la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, requiere que muramos al pecado y a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, en 2 de Corintios 4:11, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Qué bueno! Que una persona pueda ser agradable porque tiene a Cristo en su corazón. Que una persona pueda ayudar, brindar bendición porque tiene bendición en su vida. Qué bueno es poder compartir la gloria, la gracia, el fruto del Espíritu Santo, el gozo, el amor, la ternura en Dios. Qué bueno poder cada uno de nosotros crecer en vitalidad. Y necesitamos entonces morir al pecado y poder avanzar para bendición. Dice la Escritura, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A manifestar su gloria, para que la humanidad entendiera que el amor era real, que el perdón era real, que la vida eterna era real, que la gente pudiese entender como lo dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo estaba lleno de circunstancias difíciles, se habían levantado cualquier cantidad de dioses, millones de dioses. El hombre estaba desviado totalmente
400 años de oscurantismo, donde no se habla de qué avanzó el pueblo de Dios, pero podemos entender que en esos 400 años lo que hizo el hombre fue buscar para sí beneficio para su carne, y por eso en muchos lugares del mundo se le da honra y se le da gloria a un insecto, a una cucaracha, a un animal, y honran más a los animales y no le dan culto a Dios. Quiere decir que su mente está entenebrecida por causa del pecado. Y hoy muchas personas están en pecado, están en iniquidad y adoran a los animales, a las cucarachas. Durante el tiempo de oscurantismo se crearon muchos dioses, millones de dioses. Pero llegó el Señor Jesús e irrumpió en medio de la humanidad y les dijo a aquellos que estaban escuchándole, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es el Rey de reyes. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así, mi hermano, que qué bueno es poder vivir la vida espiritual. Vida espiritual, gobierno de Dios en nosotros, por medio de Jesucristo, a través de su Espíritu. Esa es la vida espiritual, gobierno de la palabra. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, de tal manera que la Escritura lo expresa. Dice la Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan, y el Verbo entonces era el principio, y el Verbo era Dios. Entonces, Cristo vino y habitó entre nosotros. Esa palabra viva, Él es la palabra viva para bendición. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, la palabra viva, habitando en medio nuestro. Pero no era la guianza de su ser, de su cuerpo, de su carne, sino era la guianza del Espíritu en su vida. Esa palabra debe estar en nuestro corazón para que podamos avanzar. Entonces, se requiere que muramos al pecado, se requiere que muramos a nosotros mismos. Necesitamos una mente espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice la Escritura: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, por eso Cristo debe ser el objeto supremo o el objetivo supremo en nosotros. ¿Qué significa el objetivo supremo? El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi objetivo es que Cristo esté en mi corazón. El objetivo de cada cristiano es que Cristo sea el centro de su vida. De esta manera vamos desarrollando una vida espiritual. Y gracias al Señor que cuando Él habitó en medio nuestro nos dio ejemplo de vida. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos avanzar. Cuando Cristo es el objetivo supremo, mi hermano, usted puede amar, y cada uno de nosotros podemos amar aún a nuestros enemigos. Ese es el objetivo supremo.
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué bueno poder vivir en Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cada vez que desalojo de mi vida aquellas cosas que me estorban, estoy dejando que Cristo gobierne. Hay cosas en nuestra vida que no le hemos permitido al Señor que gobierne. Muchas veces le decimos, Señor, yo te doy todo mi ser, pero con esto no te metas conmigo porque eso es mío. Hay que morir totalmente y dejar que Cristo gobierne nuestras vidas. Hay cosas que están influenciando en nosotros. Y podríamos decir que el cristiano, aunque no es poseído por un demonio, por el enemigo, sí puede ser influenciado por el diablo. Y hay personas que dicen, Señor, yo te amo, pero déjame tener este vicio o esto que me satisface. Mi hermano, hay que morir totalmente. Si hay algo que impida que tú puedas vivir una vida espiritual, debes decir, en el nombre de Jesús, toda obra del enemigo que está influenciando en mi ser, en mi comportamiento, lo rechazo y me visto con el poder del Espíritu Santo para poder tener una mente espiritual. Dice la Escritura, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Dígale al hermano que está ahí a su lado, tú tienes la mente de Cristo. Podemos tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo necesitamos conocerle. Él amó aún a sus enemigos, perdonó a aquellos que le hacían mal. Él venía para desarrollar una labor. Por eso dice la Escritura que se despojó de su gloria, estando en la condición de, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada uno de nosotros podemos entender que cuando Cristo se despojó de su gloria es porque quería enseñarnos a vivir en gloria. Enseñarnos a vivir en armonía, enseñarnos a poder compartir bendición a otros. En el camino, dice la Escritura en Proverbios 12:28, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Para bendición, podemos avanzar en el camino de la justicia. Dios procede con justicia para darnos vida. Y dice la Escritura, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Está en Ezequiel capítulo 20. El hombre que cumple los preceptos, los estatutos, y anda en cumplimiento de la palabra, tiene vida. Cada día anhelemos tener esa vida espiritual. Yo pienso, hermanos, que el hablar de la vida espiritual nos llevaría mucho tiempo, pero creo que como iglesia muchos de nosotros entendemos qué es la vida espiritual. ¿Cuántos lo saben así? Y por eso, hermanos, debido a que el tiempo ha pasado, quiero que pensemos, los que son de la carne, dice la Escritura, piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne, ya hablamos de los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y hay muchas áreas espirituales que podemos desarrollar. Pero quiero, mi hermano, que pensemos en esta parte. Y de esta manera, mi hermano, quiero ministrar a la iglesia. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dice la Escritura en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
qué bueno es entender que los que estamos en Cristo tenemos libertad. Tú estás libre. Y quiero que pensemos por un momentico, hermanos, en un término que hace que el cristiano, digamos así, usemos este término, hace que el cristiano retroceda en su vida espiritual. La Biblia dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el término, la influencia del diablo, hace que pensemos en el mundo como un lugar difícil de olvidar ante las dificultades que posiblemente enfrentamos. Dios nos ha dado poder. Por eso dice: vuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero es necesario que entendamos que no podemos pensar en el mundo como algo que deseamos anhelar hoy cuando estamos viviendo una vida espiritual de bendición. Quiere decir que no nos hemos desarraigado totalmente de las cosas del mundo. Y esto pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, murmuraban contra Moisés en los momentos difíciles. Y le decían a Moisés, los hijos de Israel, le decían: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sabe, hermano, que esto que estaba diciendo el pueblo para murmurar contra Moisés no era así? El pueblo, cuando estaba en Egipto, estaba sufriendo. Los niños estaban siendo maltratados. La violencia era muy fuerte contra el pueblo. Y posiblemente esos manjares que hablan aquí, que se sentaban a las ollas, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, podíamos pensar que eran las migajas que ellos podían obtener porque estaban allá en Egipto. Pero Dios tenía manjares mucho mejores. ¿Saben por qué ellos pensaban así? Porque se habían levantado en la esclavitud, porque no conocían la bendición de Dios, porque no sabían la provisión de Dios, porque no se habían dado cuenta que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. En el mundo, cuando nos deleitamos o cuando el hombre se deleita del mundo, siempre vendrá dificultad a su vida. Y aunque piensa que está disfrutando de manjares, no está disfrutando lo que Dios quiere que disfrute. Por eso el apóstol Pablo con mucha certeza dijo: lo que antes para mí era ganancia, hoy lo estimo como basura por amor a Cristo. Lo pudo llevar casi a un punto, a un sentido, diciendo: es como estiércol. Lo que antes era ganancia. Porque entendió la vida en Cristo Jesús. Este pueblo empezó a murmurar contra Moisés porque no había entendido la bendición de Jehová. No había entendido la bendición que era para él, para que ellos la disfrutaran. Y le decían a Moisés: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Y sabe qué hace esto? ¿Qué produce esto? Cuando nosotros estamos en Cristo y empezamos a pensar en el mundo, produce muerte espiritual. Y hay muchos creyentes que están muertos espiritualmente. Entonces dice la Escritura que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y en esta expresión tan cariñosa el apóstol dice: amados hermanos míos, no erréis. Es decir, no piensen así. Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto del Padre. Todo lo que nosotros disfrutamos como hijos de Dios, siempre nos lo dará Dios. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, dice la Escritura, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, dice la Escritura, Dios, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. ¿Por qué hay muerte espiritual? Porque algunos que han salido del mundo no han podido disfrutar la vida real, la vida en Cristo. Siguen pensando que en el mundo y que en el pecado y en la tradición y en la vanidad están los beneficios para su vida. Mi hermano, en la medida que tú conozcas a Dios, te vas a dar cuenta que los beneficios de Dios son incomparables. Diga conmigo, incomparables. Los beneficios de Dios no tienen comparación. Hay bienestar, hay bendición, hay provisión, hay vida, paz, gozo. Oh hermano, qué bueno disfrutar del gozo, qué bueno disfrutar de la verdadera paz, qué bueno disfrutar de la verdadera bendición. Pero cuando hay muerte espiritual es porque el hombre de lo que ha aprendido en el mundo vuelve y lo trae. Y porque es lo que ha venido desarrollando la concupiscencia, es algo que avanza. Y por eso dice la Escritura que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Qué bueno saber que en el Señor podemos avanzar. Ahora, cuando hay muerte espiritual, la mente se constituye en una mente carnal, porque ya no vamos a pensar en lo espiritual, ya vamos a pensar en lo que nuestros ojos ven, en lo que observamos, en lo que hasta alcanzamos a entender, y entonces viene la mente carnal. Cuando se habla de la mente carnal, se habla del dominio demoníaco. Por eso se necesita la libertad. La mente carnal entenebrece el pensamiento, cierra lo que Dios quiere que nosotros podamos ver con nuestro espíritu. Y por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Está diciendo, mira, esto es lo que yo requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como los que están en el mundo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y entonces nos lleva a una palabra mucho más fuerte y efectiva para bendición, para la gloria de Dios. Y lleva la palabra diciendo entonces, los cuales, verso 19 y 20, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cuando el pecado tiene dominio sobre la mente, entonces dice la Escritura que se pierde toda sensibilidad. La influencia del pecado quita sensibilidad. Por eso el hombre ya hace lo que el mundo le dice que haga con tanta libertad. Para el hombre le es fácil traicionar a su esposa, para el hombre le es fácil mentir, para el hombre le es fácil quitar, porque por causa del pecado y por causa de la mente carnal se pierde la sensibilidad. Y entonces se entregan a la lascivia para cometer, dice la Escritura, con avidez toda clase de impurezas.
La mente carnal es influencia y afecta la vida espiritual. Por eso, mi hermano, doy gracias a Dios por la iglesia del Señor. Cuando tú y yo estamos en Cristo, podemos relacionarnos tranquilamente. Porque lo único que yo sé que voy a recibir de ti es bendición. Y tú sabes que lo único que vas a recibir de mí es bendición. Pero cuando se vive en la carne, siempre vamos a estar con prevención. ¿Quién sabe qué me va a hacer mi hermano? ¿Quién sabe? Eso me lo dijo fue porque quién sabe por qué, por adularme. Pero cuando estamos en Cristo, cuando vivimos una vida espiritual, hermanos, podemos estar acoyuntados, podemos estar viviendo agradándonos unos a otros, no con lisonjas, sino con la verdad de la palabra, donde puedo, por la palabra del Señor, ayudar a mi hermano, corregirlo y exhortarlo. Y mi hermano, en vez de levantarse contra mí, lo que va a hacer es darme un agradecimiento, porque sabe que lo único en lo cual estoy interesado es bendecirlo. Pero cuando nuestra mente está llena de conceptos del mundo, siempre vamos a tener prevención. Ahora que por ahí hay disfrazados cristianos, claro que los hay. Es como lobos disfrazados de ovejas. Por eso tenemos que acudir siempre a la palabra. La palabra sabe que crea en nosotros discernimiento. De tal manera que esos lobos rapaces, esa gente que quiere hacer mal, no se nos puede acercar, porque la protección del Espíritu Santo hace que nada se levante contra nosotros. Por eso dice la Escritura, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay que avanzar en una vida espiritual y dejar la influencia del pecado. Cuando yo estoy en Cristo, lo único que voy a compartir y a invitar y a llevar bendición es la influencia de la vida en Cristo. Porque voy a ministrar bendición. Si tú estás en Cristo, vas a ministrar bendición. Por eso, mi hermano, debemos avanzar en bendición. La Escritura nos habla en Colosenses capítulo 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, nadie nos prive de la bendición que tenemos. O sea, apártese de influencias negativas. No permitan que hablen de tu hermano. No permitas murmuración. No permitas chisme. El chisme no es de Dios, eso es influencia satánica. Hay cristianos que, aunque no están poseídos por un demonio, son chismosos, porque está la influencia del chisme, de la mentira. El Señor los ha guardado, porque el Señor sabe que tú tienes necesidad de buscarle más, y porque tú tienes conocimiento de esto. Pero hermano, no permitas que el enemigo te utilice para influenciar a otros de tu obra o de tu mal camino. No lo dejes. Cuando tú estás en Cristo, tu influencia va a ser de bendición. Lo único que tú vas a hacer es crear bendición en la otra vida. Lo vas a levantar, lo vas a ayudar, lo vas a estructurar en una vida de bendición. No deje que la influencia demoníaca te controle a ti para llevar destrucción a otros. Avancemos en el Señor. Colosenses capítulo 2, el versículo 20 expresa: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso?
Entonces lo humano, lo carnal es pasajero, pero lo espiritual es vida, es abundante. Ahora, una mente carnal poseída por el enemigo o en influencia produce en primer lugar desobediencia y produce también rebelión. ¿Qué es lo que ha pasado con la humanidad? Lo que hizo el enemigo en el huerto fue influenciar en la vida de Adán y Eva. Y por la influencia el hombre incurrió en pecado. Y por el pecado vino la concupiscencia y el hombre empezó a desarrollar actos vergonzosos por causa de la desobediencia. Por eso, mi hermano, avancemos siempre en santidad, obedeciendo su palabra. Cuando el pueblo de Dios había conquistado la tierra prometida, comenzaron su primer acto de conquista, y dice la Escritura que los muros de Jericó fueron derribados, pero había una advertencia: no vamos a coger del botín del enemigo nada, porque esta es nuestra primera conquista y todo le pertenece a lo que Dios determine, lo que Dios quiere hacer. Pero había un hombre, Acán, y él era codicioso, y lo que hizo fue coger oro, algo que no le pertenecía, unas piezas de plata, lo escondió e hizo lo contrario, desobedeció. ¿Cuántas cosas Dios tiene para tu vida y te quiere bendecir? Pero por causa de la desobediencia y por causa de nuestra terquedad, hacemos justamente lo contrario a lo que el Señor nos dice. Si el Señor nos dice: yo quiero bendecirte, yo quiero que entres en mi presencia, que podamos entender lo que decía el salmista: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, pero desobedecemos la palabra del Señor, entonces, mis hermanos, vamos a tener a nuestro alrededor dificultades, porque no estamos tomando de la bendición que Dios tiene para nosotros. Estamos haciendo lo contrario. Estamos haciendo lo contrario. Saúl fue un hombre al cual el Señor le permitió conquistar, arrasar con un ejército. Tenía un ejército muy grande, pero el Señor le dijo: no vas a permitir nada para ti, no vas a coger, vas a arrasar con todo. No quiero nada del enemigo, vas a acabar con el ganado, con todo. ¿Y qué hizo Saúl cuando vio esas vaquitas gorditas, con buena leche, y esos terneros tan buenos y esos camellos? Dijo: no, pero es que Dios sí como que se equivoca, y desobedeció. Y por esa causa vino a su vida la rebelión, porque la desobediencia, dice la Escritura, que la Escritura nos habla que el obedecer es mejor que los sacrificios y que la grosura de los carneros. El desobedecer al Señor causa rebelión. Y muchas veces hay rebelión contra Dios. Por ejemplo, la Escritura habla en el libro de Deuteronomio 9:24 que el pueblo de Dios era un pueblo rebelde. Y dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo conozco, porque no entregaron su vida al Señor. Siempre estaba el pecado ahí con ellos. Dios quiere una entrega total de tu vida para que podamos avanzar. Dios no quiere algo de lo tuyo, Dios quiere que tú le entregues todo. Y de esta manera podrás avanzar en una vida de bendición. No dejes que la influencia del mundo, hoy ¿qué dice el mundo? Hoy el mundo está diciendo: no, pero es que ya estamos en una época más moderna. Ya al pecado hoy no se le dice pecado, sino una falta, una leve falta. Ya el Señor ni siquiera se va a dar cuenta de eso. Ya tiene que modernizar su mente. Muchos dicen, pero la Escritura dice: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero, en el nombre del Señor, como iglesia, que le digamos al Señor en esta mañana: Señor, límpianos y protégenos de la influencia del pecado. Hay muchos creyentes cristianos
que aunque no están poseídos por el enemigo, porque Dios lo ha prometido, Dios dice que no nos tocará el enemigo cuando lo confesamos a Él, pero sí están influenciados por el enemigo y están actuando no conforme el Espíritu, sino conforme la carne. Voy a pedirles el favor, nos pongamos en pie. La palabra entonces nos lleva a que debemos ocuparnos del Espíritu, porque el ocuparnos de la carne es muerte. No te ocupes más de la carne. La influencia del pecado. El mundo sigue diciendo y lo pone en un pedestal, diciendo que todo lo malo es bueno. Cuando habla de un licor, dice entra al mundo de sensaciones nuevas. Cuando habla de un vicio, lo lleva a conceptos así. Y muchas personas están influenciadas porque el diablo les anda susurrando en el oído: no te preocupes, Dios ni siquiera te está mirando a ti. Entre tantos millones de habitantes, ¿qué se va a ocupar Dios de ti? Mi hermano, dice la palabra del Señor que debemos avanzar en bendición. Isaías 31 dice: ¡ay! No con una expresión de lugar, el ahí, es una expresión, una aclamación fuerte, ¡ay! Como de dolor. Dice: ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay de los que se apartan del Señor y toman consejo en el mundo, influencia del mundo. A muchos dicen: es que Dios es misericordioso, no te va a hacer nada. Pero si tú has estado en Cristo, no dejes que el enemigo utilice esos demonios que influencian en tu vida para hacer cosas que no debes hacer. Por eso aliméntate de la palabra. Mi hermano, en esta hora, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, yo quiero vivir para agradarte a ti. Dígale al Señor: mi deleite es agradarte. Pero si por alguna circunstancia, mi hermano, tú que estás aquí, has sido influenciado por conceptos que el hombre ha sacado, ha dado a tu vida. Pronto tú has sido influenciado para que no te relaciones con tu hermano. Dice la Escritura: ay del que pone discordia entre los hermanos, eso lo aborrece Jehová. Si tú has hablado y has sido influenciado para decir cosas contra la persona que está a tu lado, hay muchos que hablan contra los esposos y contra las esposas, siendo bendición su esposa y su esposo. Dígale: Señor, perdóname, porque aunque tú me has librado de que el enemigo me posesione, porque soy tuya, porque soy tuyo, Señor, el enemigo ha querido influenciar para mal. Pídale perdón al Señor. Digámosle: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Ayúdame, Señor. Aleluya. Toma fuerza en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, yo quiero servirte a ti. Oh, hermano, ha pasado el tiempo, pero deseo en el nombre de Jesús que tú le digas al Señor y que le digamos en esta mañana, como personas y como iglesia: Señor,
No queremos más la influencia del enemigo, porque en ti tenemos la libertad. En el nombre de Jesús. No permitan nada, ninguna palabra que influencie tu vida para comportarse mal contra tu hermano. No permita influencia en tu vida para hacer cosas que no debes hacer. El enemigo siempre está queriendo llevarte a un hábito, a una forma de vida incorrecta, porque ha influenciado en ti y ahora tú piensas que eso es normal. Hermano, sal de esa circunstancia en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad en las vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Libertad. Ningún hábito contrario a lo bueno puede existir en la vida de mis hermanos. Mi hermano, si tú te has sentido atado y tienes hábitos incorrectos en tu comportamiento, en tu forma de actuar, en tu forma de hacer las cosas, si en tu vida ya es un hábito el mentir, si en tu vida es un hábito la laxivia, el licor, los vicios del mundo, en el nombre de Jesús te digo, este es el día de la bendición para ti. Levanta tus manos. Oh, mi hermano, empieza a clamar. Yo quiero que empieces a clamar. En el nombre de Jesús, abre tus labios, dígale. Por favor, hermano, hazlo en el nombre de Jesús. Por obediencia, diga, Señor, aquí estoy. Aprovecha este momento. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Limpia, limpia. Mira mi mente y mi corazón. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Cristo. Te doy honra, te doy gloria, te doy alabanza. Te amo, Señor. Oh, mi hermano, hazlo, por favor. Un momentico más. Dile al Señor, exprésalo con tus labios. Dígale, no quiero influencia del pecado. Quiero que tú gobiernes mi vida. Dígale al Señor, quiero vivir una vida espiritual, mente espiritual. Oh Padre, no quiero satisfacer los deseos de la carne, porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del Espíritu es vida y paz. Dígale, Señor, quiero ser poseedor de vida y de paz, Hazlo en el nombre de Jesús. Abre tus labios. En el nombre de Jesús. Abre tus labios. Dile, Señor, aquí estoy. Oh Jehová, límpiame. Límpiame, mi Rey. Límpiame, mi Señor. Oh hermano, una iglesia que avanza es una iglesia que no se deja influenciar por el pecado, ni por el mundo, ni por la murmuración. Un líder que avanza es un líder que está dispuesto a avanzar. Así digan lo que digan. Diga, Señor, aquí está mi vida. Oh, aleluya. No te dejes influenciar. No te dejes usar por el enemigo para influenciar a otras personas. Todo lo que salga de tu boca sea para la edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Fuerte. Tuya. Aleluya. Por la eternidad. Dile por un momento conmigo, lávame en tu sangre, Salvador. Oh, aleluya. Límpiame de toda mi maldad. Oh, aleluya. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Una vez más, dile, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Aleluya. Ahora levanta tus manos y quiero en el nombre del Señor declarar en el nombre de Jesús que todo hábito incorrecto en tu vida y en la vida de la iglesia del Señor en este lugar
es desarraigado ahora y echado a los abismos. En el nombre de Jesús, declaro que toda influencia que ha creado hábitos, influencia del mal, es desalojada, desarraigada en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria de Dios está sobre tu vida y nada podrá tocarte, porque en Cristo declaro por la palabra que eres más que vencedor. Eres más que vencedor en Cristo. Eres más que vencedor en Cristo. Aleluya. Eres más que vencedor en Cristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Alábale, alábale, alábale. Gloria a Dios. Límpiame de toda mi maldad. Aleluya. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Dile, traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Amén. Dale un aplauso al Rey, dale el aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tomarnos otra vez de las manos, un momentico más. Antes de sentarnos, vamos a preparar la ofrenda para el Señor. Pero tómate de las manos, en el nombre del Señor.